Cuidado, tiro al blanco. Hay que volver sobre la pandemia COVID-19, que hay que repetir muchas veces. No es la crisis, está montada y espoleando la crisis. ¿Cuándo va a llegar el pico? No se sabe. Nadie puede decir cuándo va a llegar el pico. Y estamos a 15 de diciembre, de abril. ¿Cuándo va a comenzar a descender y ese descenso va a permitir que se considere superada la primera etapa de la crisis o del agravamiento de la crisis de salud de la pandemia? ¿Cuándo? Nadie lo puede decir con precisión. ¿Cuáles serían los peligros inmediatamente después que se inicie? Los peligros concretos en este país, con las condiciones de este país, se declare una segunda etapa. ¿Y cuáles son las prevenciones? Hay ideas generales. ¿Cuánto va a durar esa segunda etapa? Tampoco se puede predecir. Bueno, y después que se supere la segunda, viene la tercera. ¿Cuáles son los peligros? Bueno, la Universidad Johns Hopkins dice que todavía en la tercera hay peligros. Y se ha dicho muchas veces que lo peor es un rebrote. Pero no, aquí esta es una superpotencia, con unos tipos que se la saben todas, ¿no? Siempre que le convenga al ejercicio de su poder mafioso también. Y entonces la Junta Central Electoral, que es un instrumento del poder, del sistema, ha dicho con un desparpajo que pospuso las elecciones presidenciales y congresuales para el 15 de julio. La primera vuelta, y si hay segunda vuelta, para el 26 de julio, porque hay que cumplir el plazo constitucional. Como si esta constitucionalidad sirviera para mucho. Ha servido para peor. Esto hay que desmontarlo. Pero bueno, ese es otro tema. Ese anuncio de la Junta no tiene en cuenta las interrogantes que están planteadas. Y entonces va a marcar una tendencia, óiganlo, a hacer esas elecciones como sea, con el riesgo que sea en términos de la salud colectiva del pueblo dominicano. Y esto no es un invento porque hay antecedentes. Lo hicieron cuando se inició todo esto, ya con las primeras señales aquí presentes. Montaron las elecciones municipales. Y que no me vengan que eso no es conglomeración y que eso se puede hacer de tal manera o de cual. Eso es abusivo, montar eso en esa situación. Eso incentiva además la campaña electoral, la campaña clientelista, el uso de la pandemia y del drama que eso crea, de los peligros, de los riesgos, de los miedos, que además se inducen. Aprovecharlo eso desde el punto de vista de la politiquería electoral, que ya eso está en marcha. Pero con esa luz verde de la Junta, ustedes van a ver el tema. Cuando lo que se ha debido hacer es que la Junta prohibiera absolutamente la campaña, el Estado. No se puede hacer campaña hasta que no tengamos claridad sobre esta situación. Todos los esfuerzos concentrados
para abatir, cortar de raíz, revertir esta pandemia. Eso es lo que corresponde desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de una visión con sensibilidad social. Si sigue la pandemia, al carajo las elecciones. Si no sigue, que la hagan sus elecciones. Y ahí no va a salir nada que sea capaz de superar todas las consecuencias de esto que está planteado. Aquí en el mundo, porque es una crisis del sistema capitalista mundial. Es una nueva fase de su decadencia, de su descomposición, de su deterioro, que puede ser prolongada, muy prolongada. No estamos diciendo que esto termina, que se hunde el capitalismo. No, el capitalismo no se hunde solo, hay que hundirlo. Es como el caimito, que no cae de la mata aunque se pudra, aunque se seque. Hay que tumbarlo. Hay que hacer revoluciones, transformaciones profundas. Ya violaron la Constitución, entonces dicen que esta proposición en esa fecha es para tratar de mantener los plazos constitucionales. Y cualquiera puede introducir un recurso de inconstitucionalidad a la resolución de la Junta. Entonces es una contradicción, es un tollo, es un... Entonces, claro, hay un temor en el plano político válido. Es que los tipos que están en el poder quieren quedarse en el poder a como dé lugar. Danilo, PLD. Entonces hay gente que plantea otra tontería, que eso se soluciona con un diálogo nacional y con un acuerdo. ¡Mentira! Te hacen el diálogo, te hacen los acuerdos y se hacen trampa entre sí. Cualquiera va y pone un recurso anticonstitucional. Eso no es ninguna solución. Aquí hay que pensar a más profundidad. Lo prioritario ahora, detener esta pandemia, echarla hacia atrás, ahí en ese plano volver a una cierta normalidad. Pero eso puede durar bastante. Y luego hay que plantearse cambiar este país. Pero dejémoslo ahí y vamos al próximo segmento. Tiro al blanco.